Dame dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis. Olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí. Todita tu mentira ya me la comí. Y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, ¿cómo así? Dijiste que morías por mí. Dime, ¿cómo así? ¿Qué hubo? ¿Qué onda, parceros, mostricos, mis niños y neas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí en el canal de los Medellins. Mi nombre es Juan Carlos Medellín y el día de hoy les traigo un episodio con muchísimo valor. Creo que tengo la intención de que este episodio les pueda servir mucho para redirigirse y encontrar nuevamente su norte si es que en este momento se encuentran perdidos. Antes de empezar y entrar en materia, quiero pedirles un enorme favor. Para este año 2024, el podcast ¿Quién te crees? Tiene un propósito. Y el propósito es superar los 100,000 suscriptores en YouTube. Así que si estás viendo este episodio en YouTube, suscríbete al canal, prende la campanita de notificaciones. Si lo estás escuchando en Apple Podcast o en Spotify, deja un review 5 estrellas. Ahora sí, entremos en materia. La materia y el tema del día de hoy es justamente una palabra que acabo de mencionar, que es propósito. El propósito creo que a lo largo de nuestras vidas puede cambiar, pero también hay momentos y etapas en nuestras vidas en las que sentimos que estamos viviendo la vida sin propósito. Y esas etapas yo las describiría o definiría como los valles de la vida. Los valles son esos momentos en los que nos sentimos perdidos, no sabemos si estamos dando los pasos correctos y nuestras acciones no tienen un peso real. Sentimos que nuestras acciones a veces y en momentos no tienen un valor real. Yo me acuerdo perfectamente ese primer momento, esa primera etapa en mi negocio, en mi carrera profesional, en la que me empecé a sentir perdido. Tenía 22 años de edad, ya había alcanzado cierto éxito económico, había alcanzado un resultado, pues que en ese momento parecía un buen resultado para mí. Y en ese momento me empecé a hacer preguntas. Y creo que el pie de este podcast es muy profundo porque habla acerca de la calidad de las preguntas que nos hacemos. Y dice el pie de este podcast que la calidad de las preguntas que nos hacemos determina la calidad de nuestras vidas. Y entonces vas a tener una gran vida, una vida de mucha calidad, de mucho valor, cuando te hagas preguntas de valor, pero vas a tener una vida de poca calidad, de poco valor, en la que te puedes llegar a sentir perdido cuando te haces preguntas tontas. Y a veces es raro decir esto porque cuando estamos en un entrenamiento, en una sesión de preguntas y respuestas, siempre empezamos la sesión diciendo no hay preguntas tontas. Pero yo creo que sí hay preguntas tontas. Las preguntas tontas son las que no nos llevan a reconocer nuestro propósito. Las preguntas tontas son las que nos llevan a creer que no tenemos un propósito. Cuando yo tenía 22 años me empecé a hacer preguntas tontas. Preguntas acerca de la existencia en cuanto a el valor que yo tenía dentro de la existencia. Y me acuerdo un día estaba con mi mentor, Michael, en la playa, estábamos viendo las estrellas, habíamos salido de fiesta, estábamos en Cancún. Y estábamos viendo las estrellas y yo le decía a Michael, ¿esto sí vale la pena? O sea, ¿sí vale la pena vivir esta vida? Porque ya alcancé muchos sueños y cuando veo hacia arriba y veo las estrellas, me doy cuenta que no soy nada, no soy nadie. O sea, cuando comparo mi existencia contra la existencia real, siento que no tengo valor. No puedo causar o provocar nada de valor. Y esas eran las preguntas y los pensamientos que estaban pasando por mi mente. Y me acuerdo que Michael se volteó a verme y se empezó a reír. Se empezó a carcajear. Me dijo, bro, sí tiene valor lo que estás haciendo. Sí tiene valor tu existencia. Si le dijeras esto a mi papá, se moriría de la risa. Estás viviendo una etapa. Sentirte perdido, a veces, es parte del camino. Y solo es parte del camino si estás perdido pero buscando encontrarte. Si solo te quedas perdido, entonces ese no es el camino. Definitivamente te desviaste del camino. Todos y cada uno de nosotros podemos vivir una vida con propósito, pero solo podemos vivir una vida con propósito si buscamos el propósito a propósito.
Si buscamos el propósito a propósito, entonces viviremos una vida con propósito. Pero si decidimos darle fuerza y poder a esas preguntas tontas, entonces nos vamos a sentir perdidos, nos vamos a sentir frustrados, vamos a sentir que nuestras acciones no tienen valor y vamos a entrar en un ciclo vicioso de pensamiento que a través de nuestras acciones solo genera más de lo mismo, más sentimientos negativos, y ahí es cuando entramos en este ciclo que hoy la palabra es depresión. Obvio, ¿cómo no vas a sentirte deprimido si crees firmemente que no tienes valor, que tu vida no tiene valor, que tus acciones no tienen valor y que tu vida no tiene un propósito? El día de hoy quiero compartirles 5 puntos que conforman nuestra realidad y que nos dan propósito. A través de estos 5 puntos, a través de entender estos 5 puntos y empezar a ponerte en acción para desarrollarlos en tu vida, podemos cambiar nuestra realidad y podemos encontrar nuestro propósito. El primero de los 5 puntos para encontrar y definir tu propósito, si lo quieres hacer a propósito, es tener una visión. Si no tienes visión, si no tienes un norte, entonces difícilmente vas a tener un propósito. No existe propósito sin visión. Conozco a muchísimas personas que me dicen: Juan Carlos, siento que no tengo propósito. Mi pregunta es: ¿no tienes propósito o no tienes visión? Porque el propósito es la consecuencia de la visión. Y entonces, cuando empiezan a trabajar conmigo, cuando empiezan a trabajar en mis equipos de trabajo, les digo: ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu visión? Y la mayoría no saben. La mayoría me contestan respuestas socialmente aceptadas, pero que en realidad no existen. Solo son chaquetas mentales. La respuesta de la mayoría es: mi visión, mi sueño, mi meta es salir adelante. Salir adelante, bro. Tienes 19 años. ¿Ese es tu sueño? ¿Salir adelante? A mis 19 años yo soñaba con tener un carro deportivo. Ese era mi sueño, esa era mi visión. Tu sueño no tiene que ser socialmente aceptado. Tu visión no tiene que ser la visión de tus papás. Tiene que ser tu visión. Y tu visión tiene que ser totalmente honesta contigo mismo. Porque cuando tu visión es honesta contigo mismo, entonces esa visión te va a mover verdaderamente. Esa visión va a generar en ti una pasión y un deseo ardiente por despertarte todos los días. Esa visión te va a dar motivación. Pero este ciclo empieza con una visión. ¿Cuál es tu visión? Tómate el tiempo de crear una visión. No tienes propósito porque no tienes visión. No tienes visión porque no sacas el tiempo de crear una visión. Te despiertas el día de hoy y lo vives igual que como lo viviste el día de ayer. Sin rumbo, sin dirección, sin un norte. Tienes que crear una visión. Yo todos los días me tomo el tiempo de crear una visión. Y empiezo mi mañana creando y construyendo una visión. Una visión de la persona en la que me quiero convertir y también una visión de la vida que quiero llegar a vivir. No está mal querer cosas materiales, no está mal querer ganar dinero, no está mal, pero tienes que saber cuánto dinero, qué cosas materiales. Y antes de eso tienes que saber en quién te tienes que y quieres convertir para poder atraer el dinero y las cosas materiales. El primer punto es tener visión. Sin visión no llegamos al segundo punto, que es propósito. Porque la visión te va a dar un propósito. La visión le da propósito a todo lo que existe. Cuando alguien tuvo la visión de crear una cámara para grabar este podcast, esa persona que tuvo esa visión automáticamente le dio propósito a su visión, a lo que estaba creando. Le dio un propósito. Esta cámara va a grabar, va a tomar fotos. ¿Para qué? Para que otras personas puedan, a través de su creatividad, capturar momentos. Le dio una visión. Las luces que tengo aquí el día de hoy empezaron con visión, pero la visión venía cargada de un propósito. Por eso es tan importante y fundamental tener una visión, porque la visión va a darte el propósito. El propósito va a conformar el tercer punto, que para mí es uno de los puntos más importantes y divertidos, y en realidad es la cosa que más me apasiona en el mundo. Porque el tercer punto va a conformar tu identidad. La identidad es la serie de creencias que tienes acerca de ti mismo. Cuando no tienes visión, no hay propósito. Cuando no hay propósito, tu identidad carece de valor. Y entonces te empieza a engañar tu mente y tus pensamientos empiezan a reforzar
esas creencias que carecen valor, esas mentiras que te dicen que tú no vales, que tú no mereces, que tú no puedes, que tú no eres suficiente. Pero eso es la consecuencia de no tener propósito y de no tener visión. Empieza con la visión, construyes un propósito y entonces empiezas a formar una identidad. El propósito se construye y se desarrolla todos los días. Cuando tienes una visión clara, entonces el propósito se pone en acción con los pasos que das a diario. Este año empecé el año dándome cuenta que necesitaba cambiar de visión. El año pasado me divertí mucho, disfruté mucho, viajé mucho, comí mucho, tomé mucho, la pasé bien. Pero cuando me vi al espejo a finales del año pasado, pues vi algo que no me gustaba de mí. Vi una versión, vi una cosa en la que me había convertido que nunca formó parte de mi visión, pero sí fue consecuencia de mi visión. Y entonces dije, no, este año me voy a poner en forma, este año voy a hacer que sea el mejor año de mi vida porque me voy a conquistar físicamente. Y empecé el año con una visión de cómo me quería ver, en quién me quería convertir en cuanto a mi salud y bienestar. Empecé el año y entonces automáticamente con esa visión tuve que darle propósito a mis días. El día era el mismo, la casa era la misma, el gimnasio era el mismo, pero ahora mis acciones venían cargadas de un propósito. Y entonces le di propósito a mis acciones. Y cuando no me quería despertar a las 7 de la mañana me despertaba, ¿por qué? Porque ya tenía una visión. Y entonces cada acción que tomaba a partir de ese momento tenía un propósito. Cuando iba al gimnasio a entrenar, en lugar de entrenar a medias, entrenaba y daba todo de mí. ¿Por qué? Porque ahora tenía un propósito. Y entonces este propósito va formando mi identidad. ¿Por qué? Porque ahora ya no soy una persona que no se puede despertar temprano. Ahora mi creencia acerca de mí mismo es, yo soy alguien que se despierta temprano, tenga o no tengo ganas. ¿Por qué? Porque las ganas no importan. Lo único que importa es cumplir mi propósito y cumplir mi visión. Cuando empiezas a cumplir tu propósito, tu identidad va a empezar a cambiar. Las creencias que tienes acerca de ti mismo se van a empezar a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque necesitas adoptar nuevas creencias. Y vas a adoptar nuevas creencias en el proceso. Tercer punto, la identidad. Empiezas por la visión, construyes un propósito, el propósito cambia tu identidad y la identidad cambiará tu conducta. La identidad va a cambiar tu forma de actuar. Sí o sí, cuando cambia tu identidad empieza a cambiar todo acerca de ti, todo a tu alrededor. Tus acciones cambian y por ende obtienes un resultado. El quinto punto es la realidad. Tienes una visión, adoptas un propósito, cambias tu identidad, cambia tu comportamiento y por ende empieza a cambiar tu realidad. Empiezas a obtener resultados. El día de hoy estamos a 29 de enero. No sé cuándo vaya a salir este episodio, pero hoy estamos a 29 de enero. Y hoy me sentí muy orgulloso de la identidad, el propósito y la visión. Y me sentí orgulloso porque por fin hoy vi la realidad. Puse y comparé mi foto del 1 de enero con mi foto de hoy, 29 de enero. He bajado 8 kilos. 8 kilos en 29 días. ¿Por qué? Porque he sido sumamente disciplinado. Porque me he tomado mi propósito en serio. Y entonces vi las fotos del antes y el después y me sentí orgulloso. ¿Por qué? Porque este ciclo virtuoso cambia mi realidad y la cambia para bien. Y me lleva a querer convertirme en la mejor versión de mí. Y entonces ya cumplí el propósito que tenía y la visión que tenía al principio del mes. ¿Por qué? Porque mi visión era quiero bajar 5 kilos. Ya lo cumplí, pero en este momento veo mi realidad y entro nuevamente en el ciclo virtuoso. Porque ahora tengo una visión más ambiciosa de la persona en la que me quiero convertir. Mi propósito tiene mucho más poder, mi identidad es mucho más fuerte y mis acciones conforman una realidad que es la realidad que tengo aquí. Para que pueda existir en el mundo exterior, primero tiene que existir en tu mundo interior. Empieza con la visión. Si te preguntara el día de hoy, pregúntate el día de hoy, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué respuesta darías? Si no tienes una respuesta, entonces no hagas lo que crees que tienes que hacer. Tómate el tiempo primero de crear una visión, porque tus acciones sin propósito no dan fruto. Lo único que va a dar fruto son las acciones que tomas con propósito y a propósito.
ese era el episodio que les quería compartir el día de hoy. Espero les pueda servir. Compártanlo con alguien a quien le pueda servir. Déjenle un me gusta, dejen un comentario y creo que eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Pony dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis. Olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí. Todita tu mentira ya me la comí. Y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, ¿cómo así? Dijiste que morías por mí. Dime, ¿cómo así?